Saludos, mi nombre es Darwin Alexander Marte Capellán, estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Eh, Pertenezco a la asignatura Lengua Española 1, sesión B06, y les voy a exponer sobre el origen y evolución de la lengua española. Origen de la lengua española. En la actualidad, el español es la segunda lengua más hablada del mundo. Un idioma que, al igual que ocurre con todos, no nació en un día exacto ni en un punto geográfico concreto, sino que se fue gestando y desarrollando a través de un proceso de formación muy relacionado con los momentos de paz y de guerra entre unos pueblos y otros. La lengua no nace, sino que los pueblos las van construyendo cada día, siendo algo vivo y dinámico, que va evolucionando en base a una realidad del pueblo que habla. Por supuesto, no es estática. Esto que vemos aquí es la península ibérica en la antigüedad, como los cuales pertenecía a España, pueblos celtas, pueblos iberos. También aquí pertenecían los fenicios, los cartagineses, los romanos, los griegos y los indoeuropeos. Aquí podemos observar varias imágenes de quiénes eran los fenicios, los vascos, los tartesios. Aquí también podemos ver imágenes de ello. Antes de la llegada de los fenicios en la península ibérica se encontraban los vascos, los tartesios y los iberios. Fueron los que yo les mostré anteriormente en las imágenes, cuyo aporte al idioma fue mínimo, desapareciendo tras el proceso de conquista, pero tampoco los fenicios implantaron una cultura común, ya que sus objetivos tenían más que ver con intereses comerciales. Los que sí dieron es nombre al país, el cual le pusieron fue Ichepanín, tierras de conejo, término que terminaría derivando en España y Hispania, bajo el poder de los romanos. Aquí le mostraré un breve resumen sobre el origen de la lengua española. El español es el sistema de signos de intercomunicación lingüística con que se identifican los hispanos. Su formación e historia revelan que es el producto de la mezcla o fusión de otras lenguas, que iniciaron su mestizaje en el siglo III a.C., proceso que comprende 24 siglos. El elemento fundamental de esa mezcla es el latín, que funciona como lengua determinante. Las otras lenguas que entran en su composición son las lenguas prerromanas, lenguas germánicas, el árabe, las lenguas indígenas de América y Filipinas, y las lenguas de los esclavos africanos. El español es considerado como una evolución del latín, por lo que forma parte de la llamada lenguas románicas o romances. El español se habla en los 5 continentes y en aproximadamente 36 países, ocupando el segundo lugar entre la lengua del mundo con mayor número de habitantes. Es la lengua oficial en España, en Hispanoamericana y Guinea Ecuatorial. Es lengua nacional en República Dominicana, Cuba, Venezuela, Panamá y lenguas regionales en otros países americanos y españoles. Es segunda lengua en Puerto Rico, Filipinas, Estados Unidos, entre los judíos españoles y en Trinidad. Ahora les voy a hablar sobre la evolución de la lengua española. Aquí tenemos el periodo prerromano. Antes de la invasión romana, la península ibérica estaba habitada por varios pueblos.
como le expliqué anteriormente, los cuales eran iberos, celtas, vascuenses, fenicios, griegos y otras lenguas y culturas diferentes. Con la llegada de los romanos, todas las lenguas desaparecen, excepto el vasco. Algunas palabras de origen prerromano eran perro, barro, álamo, cerveza, barranco, tarugo, arroyo y conejo. En el periodo del helenismo, era un periodo de la cultura griega posterior al reinado de Alejandro Magno y que llega hasta el emperador Augusto. Algunos ejemplos del helenismo eran arcaico, comedia, emporio, filántropo, hipódromo y neologismo. En la era de la romanización es el proceso en el cual cultura romana se implantó en la península ibérica. Los romanos derrotaron a los cartagineses. Hispania adquiere la legislatura, la religión y la lengua, y el latín culto y vulgar. En la época visigoda, las invasiones bárbaras, los pueblos germanos que invadieron la península ibérica. Los visigodos se adaptan a la cultura romana y adoptan el latín como lengua oficial. Se fueron formando varias lenguas modernas o romances, que son el español, el italiano, el portugués, el francés, el provenzal, el rumano, el dalmático, el rético y sardo, hijas todas, por tanto, del latín. En la invasión árabe, permanece en la península casi 8 siglos, sin embargo no impone su cultura, lengua ni religión, pero el árabe fue la lengua que más influyó, después del latín, en la formación del castellano. Algunas palabras que heredaron fueron ojalá, albañil, azulejo, jarabe, berenjena, almohada y alcohol, etc. En la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, el latín vulgar evoluciona progresivamente en el imperio, diversificándose. Se incorpora el español y algunos vocablos germánicos. En el resto de la península surgen catalán, gallego, astur-leones, navarro-aragones, etc. Préstamo lingüístico en los siglos de oro. El vocabulario de esta época se enriqueció con numerosas voces tomadas del latín, pero también con términos de origen italiano y francés. A esta palabra se sumaron las procedentes de las lenguas indígenas del nuevo continente, por ejemplo, patata, chocolate, tabaco, canoa, huracán, tiburón, etc. Fundación de RAE. Fundada por Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, Marqués de Villena, la Real Academia Española, con el propósito reflejado en sus primeros estatus de trabajar al servicio del idioma español. Desde ese entonces, la institución se ha dedicado a preservar mediante sus actividades, obras y publicaciones el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión. En los siglos XVIII y XIX son épocas de importantes avances materiales y científicos, lo cual creó una gran demanda de términos para denominar los nuevos conceptos y realidades. Se utilizaron los recursos de la propia lengua, pero otros fueron préstamos que se tomaron del francés. En el siglo XX, el anglicismo ha tenido un progreso imparable, acrecentando en los últimos tiempos por la innovación tecnológica y de la irrupción de los neologismos y calcos del inglés. Y finalmente, el español en la actualidad. El idioma español se entiende hoy por todo el planeta, es la segunda lengua más importante del mundo y la tercera
más hablada con 500 millones de hablantes nativos. Yo hablo español. Gracias.